Perfecto. Ok, ahora sí vamos a iniciar con el estudio. Seguimos con los nombres que Juan da a Jesús con el propósito, recordemos siempre eso, con el propósito de que nosotros conozcamos que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, amén. Y en base a eso es que Él ha dado esta serie de nombres a nuestro Señor Jesucristo, que no son casualidad, que son realmente con una intención, con una intención clara de poder demostrar a Cristo. Ok, vamos a ver. Hemos visto ya varios nombres. ¿Quién me quiere decir cuál fue el primero que usó Juan? El verbo. El verbo, esto quiere decir la palabra de Dios encarnada en Jesús. Pero también Juan dijo que Él es la luz, ¿verdad? Y recordemos que la luz es algo que nos trae verdaderamente paz, que nos trae seguridad. Y Él dice que Él es la luz. Pero también dijo que Él es el Hijo de Dios. Y que aquí, hermanos, fue donde los judíos empezaron a revolcarse, por decirlo, en ellos mismos, porque decían, ¿cómo es posible que alguien diga que es el Hijo de Dios? Pero también dijo, que fue el que vimos la semana pasada, que Él es el Cristo. Él es el Cristo, y que Cristo significa Mesías o el ungido, que estuvieron esperando precisamente estuvieron esperando ellos ese Mesías, ese Redentor, que lamentablemente no lo entendieron, ¿verdad? No entendieron cómo era este Mesías o este Redentor, y a partir de ahí se dieron muchos problemas. Pero el quinto nombre que Juan da es que Él es el Cordero de Dios. Y vamos a ir ahí a Juan capítulo 1, Juan 1, versículo 29, y luego versículos 35 y 36. Juan 1, 29, ¿quién lo quiere leer? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es los otros? El otro es versículo 35 y 36. Okay. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Entonces aquí vemos a Juan el Bautista, es el que está hablando aquí, refiriéndose a Jesús. Lo hermoso de esta declaración es que después de muchos siglos Jesús es la respuesta a una pregunta que era resonante de Isaac, el hijo de Abraham. Esa pregunta la vemos allá en Génesis 22, ¿sí, mi hermano? ¿Y cabe también esos nombres, el alfa y el omega? No. Sí, el primero y el último, claro que sí, que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? En Génesis capítulo 22, versículo 7, hay una pregunta que esta pregunta recibe su respuesta precisamente con Jesús. El que lo tiene lo puede leer. ¿Qué versículo? Estamos en Génesis 22. Ajá. Génesis 22, ya le digo, estoy abriendo aquí. Ok, Génesis 22, versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? La pregunta tiene mucho sentido porque para ellos era muy claro que no podía haber un sacrificio, una ofrenda de sacrificio sin tener un cordero, sin tener un animal para poder sacrificar.
yo entiendo y es claro que nosotros no tenemos muy claro ese concepto, ¿verdad? Para nosotros, pero para los judíos era algo sumamente claro. Ahora, en Éxodo capítulo 22, no lo vamos a leer, pero en Éxodo capítulo 22 encontramos lo que era el Cordero Pascual. Esto fue precisamente lo que los judíos tuvieron que poner en el dintel de su puerta, en el marco de la puerta, para que cuando pasara el ángel de la muerte no entrara a ese lugar. Entonces aquí hay una pregunta que es una pregunta que trae mucha trampa. ¿Por qué razón? Porque cuando estudiamos en Génesis, en Éxodo 12, todo lo que es el asunto de la Pascua, existe una pregunta que dice así: ¿hubo muerte en el pueblo de Israel cuando murieron los primogénitos? ¿Hubo muerte o solo hubo muerte en Egipto? La gente siempre dice, no, en el pueblo de Israel no hubo muerte, solo murieron los primogénitos de los egipcios. ¿Recuerdan este evento? Pero realmente sí hubo muerte en el pueblo de Israel. Claro que hubo muerte, pero murió un sacrificio, murió un cordero, ¿ok? Pero muerte hubo. Porque dice la palabra del Señor que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, en Éxodo capítulo 12, hubo muerte en el pueblo de Israel, sí, pero una muerte sustitutoria. Alguien en lugar de. Y eso fue lo que pasó en Génesis también capítulo 22. Isaac iba a ser muerto porque Dios le había dicho a Abraham: dame tu hijo, tu único hijo, Isaac, al que amas. O sea, no lo dejó buscar algún lugar para decir, bueno, voy a agarrar a este, voy a hacer esto otro. No. Y la pregunta todavía era válida en Éxodo capítulo 12. ¿Y dónde está el cordero para el holocausto? Y precisamente en Isaías capítulo 53, que tampoco vamos a leer, pero que todos ustedes conocen muy bien, en Isaías capítulo 53 hay una promesa de un holocausto, de un cordero para el holocausto. Y en Isaías capítulo 53 lo leemos siempre mucho en el tiempo de la Semana Santa, ¿verdad? Cuando dice, como cordero fue llevado, recuerdan, al matadero, no había hermosura en él llevó todos nuestros pecados. Entonces, este concepto del cordero para el holocausto era algo que en la mente de los judíos era como decir nosotros 1 de mayo, el Día de los Trabajadores. Un holocausto, tiene que haber un cordero. Eso era matemático. Y entonces, escuchar a Juan decir, este es el Cordero de Dios, para los oyentes originales, entonces la idea de un cordero, de inmediato debe haber surgido el cordero del sacrificio. Cuando Juan dice, este es el cordero, la ofrenda de sacrificio en el templo eran tan familiares a la mente judía que sería difícil pensar en el concepto de Cordero de Dios al margen de un sacrificio. O sea, no es como nosotros que vemos un corderito, nosotros no pensamos en sacrificio, nosotros pensamos en mascota, pensamos en que qué bonito, ¿verdad? No pensamos en un sacrificio. Cuando en la mente de un judío se hablaba de un cordero, era 1 más 1, 2, ¿verdad? Entonces, se hablaba de un cordero, era evidente que se estaba hablando de un sacrificio. Pero la verdadera dificultad se presenta en la transferencia de la imagen de un cordero a una persona, porque siempre fue un cordero. En el Antiguo Testamento siempre fue un cordero. Nunca, no se había visto, no se había entendido, no se había analizado la posibilidad que una persona tomara el lugar del cordero. Siempre era un animal. Es dudoso si los oyentes habrían conectado la idea de Isaías 53, no lo podemos saber, que cuando Juan decía, he aquí el Cordero de Dios,
No lo sabemos si ellos inmediatamente conectaron. Ay, sí, en Isaías, el profeta Isaías hablaba de alguien que iba a ser. No lo sabemos, pero no es imposible que el mismo Juan el Bautista pudiera haber hecho esta conexión. Cuando él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la historia del Antiguo Testamento hubo muchos corderos por sacrificios, pero Cristo es el único Cordero de Dios. No dijo, he aquí el Cordero del sacrificio. No, esos hubieron cualquier cantidad de corderos de sacrificio, hubieron siempre. Pero la diferencia es que dice, este es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Ahora, este Cordero único de Dios, la sangre de los corderos sacrificados en el tabernáculo, en el templo, siempre era para cubrir el pecado. Y aquí hay una gran diferencia. Yo sé que ustedes me han escuchado y han escuchado a otros decirlo, pero yo quiero que nosotros entendamos, en el Antiguo Testamento, los corderos, los sacrificios, cubrían el pecado. No lo eliminaban, no lo quitaban. Por eso era que cada año tenían que estarse haciendo los sacrificios. Por eso era que cada vez que alguien, yo me pongo a pensar que económicamente y todo lo demás era muy difícil ser judío y querer estar bien con Dios. ¿Se imaginan que en mi caso me echo yo un pleito con mi esposa y le grito un poco de tonteras, y en ese poco de tonteras me doy cuenta que yo ofendí a Dios, que la ofendí a ella, y entonces voy a dar mi sacrificio? Entonces voy donde el sacerdote, aquí traigo un cordero pidiéndole perdón a Dios porque le fallé por esto y aquello y lo otro. Perfecto. El sacerdote agarraba, ponía su mano sobre el cordero, degollaba al cordero y yo me iba libre de pecados. Ok, perfecto. Porque mi pecado había sido cubierto. Y estoy saliendo del templo y me topo al hermano Miguel. Y el hermano Miguel me dice, hermano, ¿usted qué? ¿Cuándo me va a pagar la plata que yo le dé, que usted me debe? Y yo, ay, pero es que yo no tengo plata ahorita. Dios sabe que yo ahorita no puedo. Y pudiendo, ¿qué tenía que hacer en ese momento? Devolverse con otro sacrificio. ¿Se imaginan qué presión era eso, hermanos? Yo me imagino que los devotos, los que querían agradar a Dios realmente, iban a hacer el sacrificio y no querían ver a nadie, ni oír a nadie, ni hablar con nadie, por lo menos para llegar limpio a la casa, ¿verdad? Como mínimo. Bueno, esa era la percepción del sacrificio. Pero ahora vemos algo muy nuevo. Lo muy nuevo es que Dios tiene un cordero para un sacrificio. Y es su único cordero. Entonces encontramos al escritor de Hebreos, que no sabemos quién es porque la Biblia no dice, ¿verdad? Y hay una máxima exegética que es, yo callo donde la Biblia calla y hablo donde la Biblia habla. La Biblia no nos dice quién escribió Hebreos. Pero ¿quién me quiere ayudar con Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 4? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Lo notan? El escritor de Hebreos nos está dando claramente de por qué la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente y cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No puede, por esa misma razón.
porque cubría el pecado. Y entonces él dice, no es posible, no era posible. De otra manera, o sea, si esta premisa no existiera, de otra manera entonces cesarían de ofrecerse. ¿Por qué razón? Ya usted ofreció el sacrificio por su pecado, quedó completamente limpio e inmune del pecado, entonces ya para qué va a ir a poner otro sacrificio. Pero como el pecado es constante, el sacrificio debía de ser constante. Por eso una vez al año se hacía un solo sacrificio para el perdón de toda la nación. Pero al año siguiente, ¿qué había que hacer? Volver a hacerlo. Pero en estos sacrificios, versículo 3, cada año se hace memoria de los pecados. O sea, se recuerdan, cada vez que hay un sacrificio, se está recordando que se le falló a Dios. Versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden, ¿qué? Quitar los pecados. No los puede quitar. Ahora, el sacrificio de Cristo es y será por la eternidad perfecto y completo. Ahora, no quiero que no olvidemos que Hebreos, el escritor de Hebreos, que es un libro que hace ya algunos años estudiamos, el libro de Hebreos, este escrito lleva la intención de demostrar que Jesús es superior a todo lo que los judíos conocían. Superior a los ángeles, superior a los sacerdotes, superior a la ley, superior a Moisés. Y aquí está hablando de que es superior a los sacrificios mismos. Ahora yo quiero que vean el versículo del 12 al 14, ahí mismo en Hebreos 10. Pastor, Sí. el 5 no complementa ese pasaje del 4. Ajá, si gusta lo lee. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un pueblo. Ajá, tiene que ver con eso, ¿verdad? Precisamente ahí lo que está hablando es de una profecía en ese momento, ¿verdad? ¿Y quién me quiere leer esos otros versículos? Bueno, Del 12 en adelante. Del 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos y para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. Vean que entonces ahora está comparando, precisamente comparando todo lo que eran los sacrificios y todo lo que tenía que ver con relación al pecado, a cubrir ese pecado. Dice, pero Cristo, ¿quién es Cristo? ¿Qué significa Cristo? El Mesías. Sí, está grabando. El Mesías, este Mesías dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Los que llevamos el estudio de Apocalipsis, ¿qué significa que Jesucristo esté sentado a la diestra de Dios? ¿Qué significa que Él esté sentado? Un repaso rapidito. Significa que Él ya terminó la obra. Ya hizo todo lo que tenía que hacer. Entonces por eso Él está sentado a la diestra de Dios. Porque Él ya no tiene que hacer nada más, ya hizo lo que tenía que hacer. Un solo sacrificio por los pecados. Dice, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Cuándo se va a cumplir esto? Bueno, después de la gran tribulación. Dice, porque con una sola ofrenda, ¿con cuántas ofrendas? Hizo que perfectos para siempre a los santificados. Y este perfecto
hizo completos. Ahora, aquí estamos entonces al otro lado, después de que Juan el Bautista dice esto, después del ministerio de Cristo Jesús, después de su resurrección y de su ascensión al cielo. Ya entonces aquí está la explicación. ¿Por qué Juan decía Él es el Cordero de Dios? ¿Por qué era tan importante entender que la obra de Cristo Jesús es el Cordero de Dios, no que cubre, sino que quita el pecado del mundo? Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que si nosotros queremos estar libre de pecado, no hay otro lugar ni hay otra opción más que venir a Cristo, porque Él es el único sacrificio, el único, un solo sacrificio hizo Él para que nosotros pudiéramos ser limpios de pecado. Por esto es que, hermanos, es tan difícil, pero tan difícil llamar hermanos a personas que no coinciden con esta enseñanza. Y usted dirá, ¿cómo quiénes? Bueno, como los mormones, como los testigos de Jehová, como algunos judíos que siguen sin reconocer a Cristo Jesús como el Mesías. Es muy difícil, hermanos, sentarse y decir, Él es mi hermano en Cristo, ella es mi hermana en Cristo. No podemos, porque si nosotros negamos esta gran verdad, ahí es cuando Pablo dice, seríamos los más miserables si nosotros negamos esta verdad. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, por supuesto que bendito siga siendo nuestro amado Señor por su entrega, muestra de amor incondicional por cada uno de nosotros. Él es el Cordero de Dios, amén, que quita el pecado del mundo, y espero que por supuesto también quite el pecado de cada uno de nosotros, porque no depende ahora ya de Él, ya lo hizo todo. Ahora depende si nosotros aceptamos o no esta verdad, si nosotros queremos o no esta verdad. Y esto no es poner una cuota de un 0.3% del hombre para la salvación, no, ya Dios hizo absolutamente todo. Pero Él dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Entonces solo queda la actitud del hombre de venir y reconocer en Él esto. Pastor, esa palabra descansar en el Señor se refiere a que nos hace esa paz, esa tranquilidad, pero también al mismo tiempo podemos definir también como que nos perdona en esa parte. Claro, por supuesto, es que el perdón trae paz, trae alivio, trae confianza, trae ganas de seguir adelante. Claro, todo eso es ese descanso que tenemos. De hecho, recuerden que descanso es reposo, y el reposo es Cristo Jesús, no era un día. Por eso Él decía, entrad en mi reposo, en mi descanso, precisamente ahí. Muy bien, sexto nombre que Juan utiliza para Jesucristo lo encontramos en el capítulo 1, versículo 49, pero para entenderlo vamos a leerlo a partir del 43 de Juan. Estamos en Juan capítulo 1, versículo del 43 al 49. ¿Alguien puede leerlo todo junto o puede leer un solo versículo, otro hermano otro versículo? Y si dos leen el mismo, no hay ningún problema, lo pueden seguir leyendo los dos. Del 43 al 49. Leo el 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betania, en la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él,
He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y dijo Natanael, ¿de dónde lo conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Tú eres el Hijo de Dios, ya lo habíamos visto. Pero ahora le añade y le dice, tú eres el Rey de Israel. Y vean qué interesante, porque en el versículo 45 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. O sea, aquí no lo está reconociendo ni como el Hijo de Dios, ni lo está reconociendo como el Rey de Israel, sino que simplemente está diciendo a Jesús, el hijo de José, que es de Nazaret. Ahora, Nazaret no era un pueblo así como que de muy buena reputación, ¿verdad? Y entonces pregunta a Natanael y dice, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Verdad? Y entonces, después de esto, él le dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Dios había prometido a Israel que de la casa de David tendrían un rey. Esto era una promesa que Dios había hecho. ¿Quién me quiere ayudar con Isaías capítulo 9, versículo 7? Pastor, en ese tiempo no usaban apellidos, ¿verdad? No. Se hablaba de la región de donde era. Pablo de Tarso, Jesús de Nazaret, exactamente. Isaías 9, versículo 7. Dice, lo limitado de su imperio, ¿verdad? Sí, por favor. Lo limitado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso. Qué hermoso. Cuando está aquí esta profecía, precisamente una profecía mesiánica escrita más o menos entre 750 años antes de Cristo Jesús. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia y en juicio. Ya Dios había determinado, recuerden, para David, que siempre iba a tener quien se sentara en su trono. Y en Jeremías capítulo 23, Jeremías 23:5, el que lo tenga lo puede leer. Jeremías 23:5. Dice así: vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David nuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y actuará conforme al derecho y la justicia en la tierra. Ok, ahora Jeremías se le reconoce como el profeta ¿qué? Llorón. Ahora, pero no era que era un llorón, ¿verdad? Sino que era un profeta que sufrió por ver lo que estaba pasando en Israel y lo que iba a pasar en Israel cuando se dividió el reino. Y entonces Lamentaciones, que es escrito también por Jeremías, son esos cantos de dolor que usted lo puede leer. Es muy bonito leer Lamentaciones entendiendo esto. En Lamentaciones o en Jeremías, hablando de esto, de aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Ahora, Jeremías estaba viendo la destrucción de la nación. El reino del norte, las 10 tribus, reino del sur, tribu y media, 2 tribus, dependiendo a quién le pregunte, se divide el reino. Reino del norte se queda con el nombre de Israel, reino del sur se queda con el nombre de Judá. Reino del norte es llevado por los asirios y nunca más volvieron a su tierra. Reino del norte, reino del sur es llevado a Babilonia, recuerdan los 70 años en Babilonia, regresan y entonces ahora sí, ¿cómo se va a cumplir esto?
Y entonces precisamente es cuando después del silencio, del periodo intertestamentario, cuando Juan el Bautista sale a decir voz que claman en el desierto y empieza a hablar de alguien que va a venir, ese que vino es Cristo Jesús, y ese Cristo Jesús ahora es reconocido como de la familia de David, el rey de Israel. Lo ven el cumplimiento de esta promesa. Ahora es interesante, por eso es tan interesante poder estudiar la genealogía, tanto de Mateo como la de Lucas, porque la genealogía lo que quiere decir es, este Jesús es de la familia de David. Y es el que Natanael reconoce como siendo un judío piadoso, que el mismo Señor Jesucristo lo reconoció. ¿Recuerdan? En el versículo 49, bueno, en el versículo 48, 47, cuando Jesús lo vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y entonces Natanael le pregunta: ¿dónde me conoces? Y entonces le respondió y le dijo: porque te vi cuando estabas en la higuera, te vi allí. Y entonces él le reconoce. Natanael reconoció entonces que él era el Hijo de Dios. Una de las acusaciones que se le hacían a Jesús antes de su crucifixión era precisamente esta. ¿Quién me quiere ayudar ahí con Juan 18:35? Juan 18:35. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? El versículo 37. 35 es usted. Perdón, me equivoqué yo. 37. Le dijo entonces Pilato. Sí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Aquí entonces Pilato: entonces usted es rey, porque ya lo venían acusando de llamarse rey. ¿Recuerdan? Hay alguien que se está proclamando rey. Hay un rey nuevo entre los judíos. Este reino no había sido bien entendido por el pueblo de Israel, que estaba cansado de estar debajo de la presión, y le quisieron como otro tipo de rey. Ya en capítulo 6, versículo 15, ya querían proclamarle rey. Vea lo que dice Juan 6:15. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Pero no habían entendido qué tipo de reino. No habían entendido qué tipo de rey. Su reino está y será manifestado en el tiempo de Dios. En su omnisciencia, Él tiene ya establecido cuándo se va a instalar, por decirlo de alguna manera, como rey de los judíos. Primera de Corintios 15:25 dice: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Va a haber un tiempo, claro que sí, cuando va a reinar en el pueblo de Israel de la manera que ellos estaban esperando. Pero entonces recuerden que entonces hasta incluso Pilato dice y le dijo: ya para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces aquí voy terminando. Sí, mi hermano. Pilato le hizo una pregunta a Jesús en el 38. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Recuerde que ya Jesús había dicho: yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Entonces, la verdad es precisamente Él. Y Él, como verdad, Él viene y ahora se presenta. Dice que Él viene para dar testimonio de esta verdad. Porque Él mismo es de la verdad. Y todavía deja claro:
todo aquel que es de la verdad, oye mis palabras, oye mi voz. ¿Por qué? Porque es la voz. Y aquí solamente termino con una pregunta. ¿Estamos ya escuchando y seguimos la voz del Rey de Israel y del universo entero, el Rey de Israel y de todo el universo? Ya lo estamos escuchando y ya lo estamos siguiendo. La próxima semana terminamos con este estudio de los nombres, ¿verdad? Estamos en el estudio de los nombres que Juan utiliza para nuestro Señor Jesucristo. Amén.